Año 2050. Acabo de cumplir los 40, pero mi apariencia es la de alguien de 55. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que no me queda mucho tiempo. Recuerdo cuando tenía 15 años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas tenían hermosos jardines. Y yo podía disfrutar de un baño de regadera por 1 hora. Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiarnos la piel. Antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera. Ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua. Antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera. Los niños de ahora ni siquiera saben para qué sirve una manguera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, cuida el agua. Aparecían en la radio, la televisión, periódicos, pero nadie los tomaba en cuenta. Pensábamos que el agua jamás se podía terminar. Mas ahora todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. La cantidad de agua indicada como ideal para beber eran de 8 vasos al día por persona adulta. Yo solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, con lo que aumenta grandemente la cantidad de basura. Hemos tenido que construir de nuevo letrinas, como en el siglo pasado. Yo vivía en el desierto cuando niño, pero nos mudamos por la falta de agua. Al principio la llevaban de muy lejos en camiones cisterna, pero era muy costosa y solo los ricos podían pagarla. La gente de pocos recursos tomaba agua contaminada. Muchísimos murieron de infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías respiratorias. No hay industrias ni talleres, por lo tanto hay desempleo. Uno de los pocos lugares para trabajar hoy son las plantas desalinizadoras, donde algunos obreros prefieren recibir agua potable en vez de salario. Existen asaltos con el único propósito de apoderarse del aljibe con agua. La tasa de mortalidad entre niños y ancianos es enorme a causa de problemas renales, deshidratación, enfermedades virales e infecciosas. Mis padres y 2 de mis hijos ya no están conmigo por esas causas. Murieron. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también se ha degradado por falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos individuos. Como consecuencia, los niños nacen con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos. 137 metros cúbicos por día por habitante adulto. La gente que no puede pagar es arrojada de las zonas ventiladas que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No es de buena calidad, pero se puede respirar. La edad promedio de vida es de 40 años. En algunos países quedan manchas de vegetación que son fuertemente custodiados por el ejército. El agua
se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí, en cambio, casi nunca llueve porque no hay árboles. Y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año han sido severamente transformadas por las pruebas atómicas que se hicieron en el siglo XX, entre otras causas. Se advirtió entonces que había que cuidar el medio ambiente. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, le describo lo hermoso que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era bañarse y poder pescar en los ríos, beber toda el agua que quisiera y lo saludable que era la gente. Ella me pregunta: papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable. Pertenezco a la generación del derroche. Hasta apenas 25 años se nos advirtió: gota a gota, el agua se agota. Y no quisimos tomarlo en serio. Bueno, muy buenas tardes. A continuación les voy a hablar de cómo el hombre se puede adaptar a vivir dentro de su medio ambiente. Pues se tienen varias visiones futuristas y las dos principales de las que voy a hablar son las siguientes: las ciudades del futuro, y ya para más enfocado hacia nuestra carrera voy a hablar de las empresas más ecológicas. Antes de comenzar con todo esto me gustaría hablarles de que se tienen indicios, o sea, de que el hombre anteriormente reciclaba. Se dice que el hombre desde el paleolítico, desde la era paleolítica, reciclaba, hace artefactos de piedra para nuevos usos. Pero los que más reciclaban ellos eran artefactos de piedra que eran utilizados, eran artefactos dobles que eran utilizados como dos herramientas de una pieza. ¿Eso qué significa? Que digamos, cuando una herramienta de doble uso o de un uso sencillo se deterioraba o se dañaba, ellos utilizaban esa misma herramienta para hacer otra herramienta, y pues, o también para utilizar esa herramienta dañada en otro uso, o sea, reutilizaban esto pues ahora lo hemos reflejado actualmente en las culturas indígenas, y pues nosotros hace pocas décadas hemos empezado a tomar como conciencia de que debemos reciclar y todo esto. Bueno, comenzaré a hablarles sobre cómo serán las ciudades del futuro planteándolas en un enfoque ecológico. Bueno, debido a la densidad de población en las ciudades, se requieren acciones para un crecimiento sostenible en términos de economía y medio ambiente, que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Estas ciudades tienen como nombre Smart Cities. ¿Qué son las Smart Cities? Son ciudades que utilizan recursos renovables y reutilizan las cosas para mejorar la calidad de vida y, digamos, disminuir el deterioro en el medio ambiente. Bueno, ahí tenemos un índice que nos dice que en 2050 el 75% de la población mundial vivirá en ciudades. O sea, esto significa que al haber más gente en las ciudades, pues se van a necesitar más recursos y todo esto. Va a haber un mayor consumo energético. Y pues se busca con las Smart Cities como gestionar los recursos existentes para garantizar la calidad de vida de los habitantes de una manera sostenible, sin perjudicar al medio ambiente. Entonces, tenemos que las tecnologías permitirán optimizar la integración de energías renovables y favorecer la adaptación
a las infraestructuras existentes, al creciente volumen de las ciudades urbanas, y distribuirlas de una mejor forma y evitar pérdidas energéticas, que es lo que más nos está afectando y que afecta al medio ambiente. Entonces esta tecnología permite la conexión de los coches eléctricos acomodando su recarga al estado de la red eléctrica, que significa que, digamos, ya podemos tener nuestro carro eléctrico en casa y cargarlo ahí mismo, no necesitaremos, y saldríamos a nuestro trabajo con tu híbrido y llegarás a trabajar, chévere. Bueno, medio centenar de urbes han confirmado la presencia o el incentivo o el querer convertirse en smart cities, en ciudades ecológicas, como por decirlo. Tenemos en las que descartan, digamos, Bangalore, Birmingham, Bolonia, Buenos Aires, Málaga, París, Portland, Río de Janeiro, San Francisco, Santander, Santiago de Chile, Sao Paulo, Seúl, Sydney, Tonsingan y Vitacura. Bueno, en sí estas son como las que han iniciado, o sea, las que han empezado con su camino para convertirse en una Smart City. Bueno, ahora les comentaré sobre las empresas más ecológicas. Lo más contaminante de las empresas para el medio ambiente es el packing. ¿Qué es el packing? El packing son los empaques de sus productos que los protegen de factores externos del medio ambiente. Bueno, según un estudio de la Global Green Brands en el 2011, arrojó que el 60% de los consumidores de todo el mundo prefiere comprar productos de compañías responsables con el medio ambiente y que respeten el entorno, así sean más caros. También los productos ecológicos se venden mejor a pesar de la crisis económica. Por ejemplo, en Alemania el 30% de los encuestados afirma haber comprado productos ecológicos en el año 2011, frente a un 21% en el año 2010. Pero en otros países, como en el Reino Unido, el 40% dice que pues no ve necesario comprar un producto ecológico porque son más caros. Ahora, sin embargo, tenemos que en Brasil e India el 90% de los consumidores afirma estar dispuestos a gastar más en un producto ecológico, pues debido a las problemáticas medioambientales que tienen estos dos países. Las empresas que son responsables con el medio ambiente y hacen una labor para cuidarlo tienen un lógico retorno positivo en su imagen y reputación. O sea, al ser ecológicas las ven como superiores a las demás, o sea, son más competitivas en ese aspecto. Tenemos otro índice que nos dice que el 18% de los consumidores americanos y el 20% de los australianos afirma que la base para que una empresa sea ecológica es la industria energética, que hace un mejor trabajo frente al cuidado del medio ambiente. También tenemos que en cambio en Alemania el 19%, en India el 22%, en China el 33% y en Brasil el 22% apuesta por la industria tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que entre más tecnología hay mejor forma o se mejoran los procesos para que no sean tan contaminantes. Y por último tenemos una estadística del Reino Unido que nos dice que más del 21% de los consumidores afirman que la industria alimentaria es la que menos contamina, o sea, la que menos contamina. Bueno, ahora les hablaré sobre las empresas más ecológicas mundialmente, que es un listado corto, pero que son como las más importantes. Tenemos a Munich Re de Alemania, IBM de Estados Unidos, National Australia Bank, el Banco Nacional de Australia, en Australia, Bradesco de Brasil, AMC Tabacking Group
BT Group de Reino Unido, Tata Consultancy Research de India, Walmart de México, Hewlett Packard de Estados Unidos, Infosys de India, Swisscom de Suiza y Fujitsu de Japón. Ahora, para concluir nuestro tema y dar comienzo a las preguntas, les tengo un dato curioso. ¿Se han preguntado qué harán con su cuerpo después de muertos? Pues surgió una alternativa británica que se llama la resomación, la resonancia. ¿Qué quiere decir? Es un proceso en el cual nuestro cuerpo es transformado en agua líquida por medio de unos minerales como son aminoácidos, péptidos, azúcares y sales y polvo blanco. Entonces, el agua pues es agua y el polvo blanco que se deriva de nuestros fosfato de fosfato de calcio de nuestros huesos y es el que se le entrega a los familiares. Bueno, entonces ahora los beneficios al medio ambiente de este método es que, digamos, en el método de la cremación, en el proceso de la cremación, se necesitan 1200 grados centígrados pues para quemar el cuerpo y esto emite muchos gases nocivos a la atmósfera que contienen mercurio. En cuanto a la resonancia, tenemos que se calienta únicamente el horno a 150 grados centígrados y pues esto hace que necesite menos energía y emita menos contaminación. Bueno, el costo es igual al de la cremación, o sea, es del mismo, no es más costoso. Y pues ya se ha hecho, este método en 1100 cuerpos, en 1100 cadáveres en Estados Unidos y pues y no se ha recibido ninguna queja. Bueno, ya procedemos a responder a las preguntas que surgieron de las reseñas que se enviaron. Tenemos, ¿cuáles son las principales reservas naturales en Colombia? Pues en Colombia hay demasiadas reservas naturales y pues les nombraré algunas. Y bueno, primero que tenemos en las que se realizan ecoturismo. ¿Qué significa? Las que van, pues hacen mirar bueno, ecoturismo. Tenemos a Amacayacu, Chingaza, Cocuy, Corales del Rosario y San Bernardo, la Cueva de los Guacharos, Estorques, Galeras, Gorgona, Iguaque, Isla Corata, Isla Salamanca, Los Flamencos, Los Nevados, Macuira, Malpelo, All Provinces Macbín Lago, Sumapaz, Tayrona, la Sierra Nevada de Santa Marta, Tuparo, Ultra, Tayrona. Estas son como las reservas naturales en las que se practica el ecoturismo. Bueno, ahora les hablaré de los parques naturales nacionales. Estos son Caguanari, Catatumbo Bahía, Ciénaga de Santa Marta, el complejo volcánico, Doña Juana, la cordillera Picaches, el Corchal, Parolles de Cali, la playa, Las Hermosas, Macarena, el Nevado del Huila, la selva de Furencia, Tinigua, Bahía Málaga y bueno, muchas más. Pues ¿por qué hay tantas? Pues porque Colombia es muy rica en fauna, en flora, demasiadas. Bueno, ahora, ¿cuáles son las reservas? A la pregunta de ¿cuáles son las reservas naturales en Bogotá? Pues en Bogotá se tiene el concepto de que las reservas naturales, pues en la página que consulté, se tiene el concepto de las reservas naturales, son los parques. Bueno, entonces tenemos que es el Parque del Lago o el Parque de los Novios, el Parque del Virrey y el Parque de la 93, que son como que quedan en la parte norte de la ciudad.
También tenemos el Parque Simón Bolívar, el Jardín Botánico, Parque La Florida, Parque y el Parque San Andrés, que quedan al occidente de la ciudad. Tenemos también Parque Nacional Olaya Herrera, Parque Independencia y Parque del Renacimiento en el centro. Y por último, el Parque El Tunal, Parque Ciudad Montes, Timisa y Entre Nubes, que son al sur de la ciudad. También encontré pues que las reservas naturales de Bogotá también, en esas también se comprenden los humedales en los que se encuentran aquí. Entonces tenemos en los humedales el humedal del Burro, el humedal Capellania, el humedal de la Conejera, el humedal Córdoba, el humedal de la Florida, el humedal de Graimaral, el humedal Jaiboque, el humedal Tibabuyes, Tibural Metro del Sey, Santa María del Lago, el humedal del Techo, el humedal Tibanica y el humedal de la Vaca. Pero estos humedales pues están en situación crítica, pues porque uno va a esos humedales y pues en sí no se soportan los olores y pues debido a que la contaminación, allá se arrojan escombros, basuras, de todo, y esto pues provoca que el lago, el humedal en sí, pues en ese humedal no puedan vivir aves o poder sobrevivir, digamos, ya sean criaturas o seres vivos que tengan esto como su medio de hábitat, o sea, que vivan en esto. Por ejemplo, el curí, que es un animalito que vivía en estos humedales, el hombre lo extinguió. ¿Por qué? Primero, era cazado. Segundo, la contaminación, pues, los acabó. Pero pues en estos humedales se ven algunas especies de aves y todo eso, pero pues ya no con la cantidad que antes había. En esta última parte del video veremos las energías alternativas. Dentro de estas veremos tres subtemas principales, que son la energía de la biomasa, la utilización de la biomasa como calefacción y la utilización de la biomasa en el mundo. Entonces, comencemos. Biomasa. Clasificación. Biomasa natural. Es la que se produce en la naturaleza sin la intervención humana. Biomasa residual. Es la que genera energía de la biomasa. La obtención de energía a partir de la biomasa es un método para aprovechar la energía solar.
Con un poder energético de 16,7 megajulios por kilogramo, tendría un potencial energético de unos 2 millones de toneladas equivalentes en petróleo. Residuos agrícolas. Se llama a plantas o porción de ellas cultivadas que es preciso separar para obtener el fruto o para facilitar el cultivo propio o posterior. Pajas, suros, bagazo, ramas, pies, provenientes de cosecha de cereales, oleaginosas, algodón, tabaco, etc. Poda de olivo, vid, frutales, etc. Con una producción de 30 millones de toneladas, con un bajo contenido de humedad y por poder calórico de 14,5 megajulios por kilogramo, se puede obtener un potencial teórico de 10,4 millones de toneladas equivalentes en petróleo al año. Residuos industriales. Son los residuos de las industrias que pueden generar mayor cantidad de residuos en naturaleza orgánica, en los que su eliminación supone un coste adicional en la empresa y que su valor sea escaso. Residuos de industrias agrícolas. Orujos, rapones, cascarilla, cáscaras, pieles, etc. Provenientes de industrias extractivas de aceite, café, vinícolas, etc. Industrias preparadoras de arroz, algodón, cereales, frutos secos, etc. Residuos de industrias forestales, cortezas, serrines, virutas, polvo de lijado, recortes, restos, etc. Provenientes de aserradero mecánico, fabricación de tableros, celulosas, corcheras, carpinterías, etc. Una producción de 5 millones de toneladas de residuos industriales orgánicos al año ofrece un potencial energético alrededor de 1,2 millones de toneladas equivalentes en petróleo. Residuos sólidos urbanos. Son los materiales resultantes de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o productor los destina al abono. La composición de estos residuos es función del nivel de vida de la población, el periodo estacional, tipo de hábitat y clima. Una producción de 8 millones de toneladas al año con un poder energético de medio de 500 megajulios por kilogramos, debido al alto contenido de humedad, tiene un potencial de 950.000 toneladas equivalentes en petróleo al año. El tipo de residuo con mayor poder calorífico es el residuo forestal, debido a que con cada kilogramo se obtiene 16,7 megajulios, siguiéndole el agrícola con 14,5 megajulios por kilogramo. Si se procede a la combustión directa de los residuos, estos deben poseer características adecuadas: poder calorífico superior a 1200 kilogramos caloría, no tener azufre, ni flúor, ni cloro, etc. Utilización de la biomasa para calefacción. La quema de leña libera monóxido de carbono, materias sólidas particuladas y residuos sin quemar que contaminan el aire en interiores y exteriores cuando no hay control de la misma en estufas para madera típicas. La contaminación del aire en exteriores puede reducirse a 75% por medio de una cámara de combustión catalítica colocada en la estufa o en el ducto de esta. Estas unidades también incrementan la eficiencia energética de una estufa hermética para leña, desde 55% hasta el 81%, y reduce tanto la necesidad de limpiar chimeneas como la posibilidad de incendios producidos. Estos dispositivos deben reemplazarse cada 4 años. También se han desarrollado estufas para la madera que tienen una eficiencia de 65%. No utilizan combustión catalítica y emiten 9% menos contaminantes del aire que las estufas para madera comunes. Las chimeneas domésticas pueden utilizarse para calefacción, pero son tan ineficientes que dan por resultado una pérdida neta de energía en una casa. La corriente de aire caliente o tiro que arrastra calor y gases
hacia arriba por el tubo o conducto de una chimenea, extrae el aire caliente e introduce aire frío por las grietas y hendiduras que haya en la casa. Si se ha de instalar una chimenea en una casa, se recomienda aislar la habitación en donde está el fogón del resto de la casa y entreabrir una ventana de este cuarto para que la chimenea no extraiga mucho aire caliente de los otros cuartos. La utilización de la biomasa en el mundo. Un 50% de la población en países subdesarrollados calienta sus casas y cocina su alimento quemando leña o carbón vegetal. En los países desarrollados que cuentan con bosques adecuados, la quema de madera y de desechos de madera para calentar casas y producir vapor y electricidad en unidades con calderas industriales aumentó con rapidez durante la década de 1970, debido a los aumentos del petróleo y de la electricidad para calefacción. Actualmente, están buscando medios para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y organizando proyectos de biomasa tendientes a satisfacer una parte de sus necesidades energéticas. Suecia obtiene ya un 10% de su energía de desechos forestales y agrícolas, y Finlandia el 14%. En Estados Unidos hay instalados más de 9.000 megawatts para generación de energía eléctrica. Obtiene el 14% de la energía que necesita de esta fuente. La Unión Europea tiene un potencial económico en biomasa del orden de 100 millones de toneladas, aproximadamente el 10% de sus necesidades. Su potencial técnico es del orden de 306 megatoneladas. Recursos forestales. La leña, los residuos de industrialización de la madera y otros desperdicios agroindustriales se utilizan desde hace muchos años en la República como combustible para la generación de electricidad, particularmente en las propias industrias productoras. Esta utilización está basada fundamentalmente en la necesidad de eliminar dichos residuos de una manera económica y en los costos de energía eléctrica distribuida, permitiendo reducir consecuentemente los costos de producción y de disposición de los desperdicios. Las áreas foresto-industriales del país nuclean un gran número de aserraderos que procesan rollizos, ya sean provenientes de bosques nativos o de extensas forestaciones implantadas existentes. Una importante cantidad de residuos, muchas veces superando el 50% del total de los rollizos, surgen de la industrialización de dicha madera, constituyendo generalmente un impacto negativo, tanto en la propia operación de los aserraderos, cuanto en el medio ambiente circundante. La disposición de los residuos se realiza tradicionalmente en un precario amontonamiento, en una zona cercana a la elaboración, en los característicos hornos de incineración de forma tronconina, o bien mediante el traslado a quemadores comunitarios, y a su combustión incontrolada posterior, con las consiguientes emisiones gaseosas y acumulación de residuos sólidos. Generalmente, los residuos se queman en grandes pilas al aire libre, perdiéndose todo el calor en una combustión incontrolada que puede reconocerse desde gran distancia por la emisión de grandes cantidades de gases y humo. Esta situación podría corregirse mediante la adecuada difusión del aprovechamiento energético de los residuos con el fin de producir energía eléctrica para alimentar las propias instalaciones industriales, incluyendo las zonas pobladas circundantes, y con la posibilidad adicional de utilizar parte del vapor generado en el secado de la madera elaborada. Respondiendo a la pregunta, ¿la biomasa se considera toda la de materia orgánica? Sí. Sí, porque pues son los residuos naturales, lo que produce a sí mismo la naturaleza, utilizarla para generar energía. Contestando otra pregunta, ¿la biotecnología ayudará a la sociedad y a terminar la pobreza y el hambre?
Obviamente la biotecnología contribuye a un mejor vivir, o sea, utilizar mejores recursos naturales, no tanto fósil, no tanto contaminante, para eliminar la pobreza y el hambre, pues dependiendo del uso que se le dé en las industrias. Es más como para un aspecto ambiental.